envidiosos hay aquí? Uy, la única. La única, creo. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? Eso, bien, valientes. Un aplauso, por favor. Aplauso. ¿Sabes? Estamos como viendo con la película, ¿verdad? Y se han dado cuenta que el muñequito de la envidia en Intensamente es el más chiquitito. La más chiquitita es la envidia, ¿sí o qué? ¿Por qué creen que será chiquitita? La más chiquitita que todos. Incluso más pequeña que la furia es un patuchito nomás. ¿Sí? La envidia es una cosita así que parece llavero, ¿sí o qué? ¿Verdad? Y me llamaba la atención, ¿no? Porque todo tiene un porqué, ¿sí? Y la envidia, aquí en la película, es la más pequeña de todas porque por lo general así es la envidia en nosotros, ¿sí? La ocultamos, no la reconocemos, ¿sí o qué? ¿Verdad? Nos cuesta como reconocer que nos da envidia que otro tenga algo que yo no, ¿sí o qué? Refleja cómo una persona se siente inferior y se compara con otros, ¿verdad? Pero la envidia no es del todo mala, ¿sí? Siempre queremos apuntar a que las emociones que tenemos no son malas. El problema es cuando no las aprendemos a canalizar y no las podemos hacer de alguna manera que nos hagan bien, ¿no? Que nos sirvan para bien. Perdón un ratito. Listo. Ok, entonces decimos que, espérenme un ratito. Sí, ¿no? Ahí sí. Ya. Aunque nosotros sintamos envidia de alguien, es muy difícil que la hagamos notar, ¿cierto? O a veces ustedes han dicho, uy, qué envidia, pero de la buena, ¿sí o qué? Es como esas frases que tenemos. Uy, ese man, qué carrazo, qué envidia, yo quisiera tener. Oh, qué casa tan linda, qué envidia, yo quisiera tener. Y la envidia se trata de un deseo, ¿verdad? De desear algo que otro tiene. Sí, por ejemplo, también la envidia en la película, si se dan cuenta, si son muy detallistas, es la única que tiene 4 dedos, ¿sí? Los demás muñequitos tienen como 5. Sí, bueno, o esto es lo que más resalta, ¿no? Que ella tiene 4 dedos. Y esto es como que te da la sensación de que siempre te falta algo. Y eso es lo que pasa con la envidia, porque es como que yo no tengo lo que él tiene, yo quiero lo que él quiere. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que normalmente tú piensas, no? Todos alguna vez hemos pensado, ¿por qué ella puede vivir en esa casa? ¿Por qué esa persona puede viajar tanto? ¿O en qué andará metida? ¿Sí o qué? ¿Por qué tiene tanta plata? ¿Verdad? Y es como que enseguida estamos ahí viendo, ¿para qué? Para compararnos algo de lo que carecemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué le dieron ese trabajo? ¿Por qué lo promovieron a él y no a mí? ¿Sí? Y sabes, esto va más allá y la envidia te hace ver el por qué yo no, ¿sí? ¿Por qué yo no y él sí? ¿Por qué yo no y él sí? Entonces, o sea, ¿por qué yo no soy tan simpática como ese? ¿Por qué yo no soy tan flaca, ojos azules como este man, como el otro, ¿sí? ¿Por qué no soy tan inteligente como mi amiga que se ganó una beca y se fue a estudiar a otro país, ¿sí? Y a veces estamos comparándonos mucho y la pregunta es el por qué no. Y sabes, eso genera un resentimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos comparamos, ¿sí? Y porque no podemos obtener lo que otra persona tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos admiran a Messi? Ningún hombre. Ah, bueno, bien. Las chicas, bueno, no, algunas sí, yo sí lo admiro full. Pero ¿qué es lo que ustedes admiran de Messi, por ejemplo? Un ejemplo. ¿Quisieran jugar como él o quisieran tener la plata que tiene? ¿Sí o qué? ¿Verdad? Es como que cuando nosotros anhelamos algo del otro, es simplemente como un deseo. Pero sabes, algo importante que uno tiene que ponerse a pensar es que tú anhelas el resultado de las cosas de otros, de que lo promovieron, de que le subieron el sueldo, de que se compró un carro, de que es famoso, ¿sí? Ese es el resultado, pero no sabemos qué es lo que esa persona tuvo que sufrir, pasar, las peripecias que tuvo que tener, el tiempo, tal vez para ganarse un título, los días que no durmió y todo, no sabes el esfuerzo, ¿sí? Entonces es como ese deseo, pero de lo que aparentemente, o sea, de lo que el resultado que vemos. Y sabes, la Biblia dice en Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. ¿Verdad? Dice el corazón tranquilo. ¿Sabes?
la envidia no solo afecta nuestras emociones, sino también tiene consecuencias en lo físico y en lo espiritual. Dice que una persona que envidia, o sea, que solamente anda deseando y resintiendo y enojada que otros tienen y otros no, pueden desatar enfermedades como úlceras, como ataques de pánico, pueden ser también enfermedades mentales, ¿sí? O sea, una persona que solamente anda enganchada en la vida de otros es como que se pierde a sí misma y anda enfocado en lo que otros tienen. Ahora, yendo a la palabra, dice que el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Y sabes, a veces la envidia nos corroe, nos consume por adentro y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos, ¿sí? Hay una paz que el mundo no la puede dar, porque a veces todo puede estar tranquilo, pero a veces en nuestro interior estamos tan hecho un caos, porque estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que ser mejor que esta persona, o a veces en las familias nos comparamos, tengo que ser mejor que mi hermano, tengo que ser mejor que mi primo, si él fue abogado, yo también tengo que ser, y tengo que ser mejor de él que esa persona, ¿verdad? Entonces se genera una amargura, y es la amargura por lo que alguien tiene y que yo no, ¿sí? Hay una frase que dice, es como tener dolor por el bien ajeno, ¿verdad? Y hay un filósofo que dice, la mayor de todas las enfermedades entre los hombres, ¿sí? Dice, la mayor de todas las enfermedades entre los hombres es la envidia, ¿sí? Porque te hace desenfocarte de lo que realmente hay en tu corazón para enfocarte en lo que la otra persona tiene. Y sabes, eso es compararse. Y el mayor error, ¿sí? El mayor enemigo que nosotros tenemos para vivir una vida en paz y tranquila es compararnos con los otros. Porque, por eso la envidia tiene esa pregunta, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo? Y él sí. ¿Sí? Y es como un enojo que te da. Es como, por ejemplo, te invitan a una fiesta, a una boda, no sé, a una fiesta y estás ahí y tú, ay, qué fea decoración. Ay, no, esta comida está horrible. Yo, si tengo una fiesta, yo voy a hacer así, voy a poner este DJ, voy a poner así, la decoración. Entonces, te enoja estar en la fiesta, pero no es porque te molestan las fiestas, es porque la fiesta no es tuya. O porque la fiesta está tan buena y como no es tuya, entonces te resiente eso, te enoja. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Me ha pasado, ¿sí o qué? Sí, ¿verdad? O te enoja que otros puedan alcanzar metas que tú no puedes. Les voy a contar un secreto. A mí, no es que me enojaba en sí, pero sí me daba como cierto resentimiento, pero como este sentimiento de envidia. Y yo decía, envidia sana porque algún día aspiro a ser como. Pero el punto era cuando eso ya estaba mal y me empezaba a dar como ansiedad o como me ponía depresiva, porque yo decía, ya todas mis amigas se están casando, ya tienen sus familias y yo no. Y es como que, ay, qué injusta es la vida, ¿verdad? Y es como que, ay, Señor. Y, ¿sabes? Yo terminé resignando. Me dijo, ya no vas a saber nada, ya no me voy a esforzar, ni siquiera me voy a preocupar por mí misma. Si llega, bien, así como soy, bien. Si no, ya nada. Entonces tenía esa actitud de resentimiento, ¿sí? Generada por una emoción, por la emoción de la envidia que tuve, porque otros avanzan y yo no. ¿Sí? Entonces me generó ese resentimiento en mi corazón. ¿Y qué hice? Cerrarme. Dicen, ya nada. Pero en el fondo sí me dolía, en el fondo sí me sentía frustrada, sí me sentía como que rayos. Y bueno, cuando me di cuenta de eso, porque, paréntesis, es como, dice, bueno, te toca predicar. ¿Qué toca? La envidia. Y yo, chuta, si yo no soy envidiosa. Y después, leyendo y meditando y examinando, decía, sí ha sido envidiosa. Sí, ¿te acuerdas? Y yo, ay, sí. Y se me venía esto a mi mente. Y sabes, cuando nosotros permitimos que el resentimiento opaque, ¿sí? Nuestro corazón, nuestra atención de lo que realmente es correcto, siempre nos vamos a ir viendo como que lo malo o lo bueno que tienen para compararnos con eso. Y eso nos lastima, ¿sí? Eso lastima nuestro corazón. Entonces, cuando dice que la envidia carcome los huesos, es porque literalmente te consume por dentro. Y ahí, en la Biblia hay muchas historias, muchos personajes que pasaron que sufrieron de la envidia y cosas que no terminaron bien. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín tuvo envidia de su hermano Abel porque
para Dios la ofrenda que él entregó fue más grata, porque Dios miró su corazón y él se llenó de envidia, se llenó de coraje y lo mató. Imagínense hasta dónde puede llevar la envidia, el resentimiento, el enojo, porque algo a mí no me funcionó, entonces que tampoco le funciona a los demás. Y ese es el peligro de la envidia. Y quiero ver un poquito algo que también en la Biblia, en Gálatas 13, habla sobre, bueno, tenemos la pantalla. En Gálatas 13 habla sobre los frutos de la carne, ¿sí? Y ahí habla de la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, envidias, borracheras, desenfrenadas y otros pecados. Todo esto, esta clase de vida, no heredará el reino de los cielos. ¿Sabes? La envidia está dentro de los frutos de la carne, ¿sí? Y obviamente es pecado cuando le damos rienda suelta a lo que yo pienso, ¿sí? A raíz de lo que me pasa en mi corazón, es como que, bueno, si yo siento eso, eso es, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de vivir según nuestras emociones, no debemos obedecer a nuestras emociones, sino que tomar los pensamientos cautivos, llevarlos delante de Dios y ser sinceros. Y sabes, ese va el primer paso para poder, como, por así decirlo, superar la envidia, ¿sí? Que es primero reconocer que soy envidioso, ¿sí? Reconocer que anhelo lo que otros tienen, pero no quiero el esfuerzo. Quiero lo que ellos tienen, pero capaz no quiero el esfuerzo. Y ese es el enojo que genera en nuestro corazón. Y sabes, en 1 Samuel 18, del 8 al 9, habla sobre una escena que a mí me llama full la atención. Y bueno, nosotros sabemos de David, ¿cierto? David venció al gigante Goliat y a raíz de su hazaña, el rey Saúl lo llama y lo hace formar parte de las tropas. Entonces David peleaba guerras y las ganaba todas. Y dice que cuando ellos volvían de la guerra, obviamente el rey está en el castillo, ¿no? Y ellos volvían de la guerra y dice que las personas, las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y dice que todas las veces que regresaban de la guerra, todas las veces cantaban eso. ¿Por qué? Porque a David le iba súper bien y vencía a los enemigos y ganaba las batallas y todo. Entonces dice que eso le enojó, le llamó la atención al rey Saúl, porque dice: a ver, ¿por qué me andan comparando? Ok, sí, estaban como haciéndole la hazaña de que sí, él mató a 1000, pero David mató a más, ¿verdad? Entonces esto, como Saúl ya tenía un corazón lastimado a causa de la desobediencia. Él desobedeció a Dios y él, incluso ya Dios le dijo: yo no estoy con Saúl. Y ya Dios había ungido a David a través del profeta, ¿sí? Entonces él iba a ser el próximo rey. Entonces esto le llenó de mucho coraje a Saúl, ¿sí? Y encima cuando vienen y alardean de que él solo mató unos poquitos o unos miles y David mató a 10,000, ¿sí? Entonces Saúl empezó a envidiar a David, ¿sí? Debido a su gran éxito. Ahora, aquí hay un punto importante, y es que la Biblia no menciona, más bien menciona que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No mencionó que David diga: ajá, mira, yo estoy ganando, yo te gano, yo gano, a mí me va muy bien. No, porque a pesar de que David sabía que en un momento iba a ser rey, él tenía su corazón sano y él decidió honrar al rey Saúl en cuanto el tiempo que Dios lo iba a tener ahí, ¿sí? Y él decidió honrarle. Y sabes, necesitamos tener el corazón de Saúl para reconocer primero. Por ejemplo, él reconocía la autoridad, pero él nunca atacó ni trató de hacer algo en contra de Saúl. Y sabes, la envidia del rey Saúl llevó a que incluso intente matar a David. ¿Por qué? Porque estaba tan enojado con David, de que él ya perdió su popularidad, ¿sí? Que ya ni siquiera le tomaban en cuenta. David estaba creciendo y él se estaba quedando, y esa era su envidia. Y sabes qué, en ese momento yo me pongo a meditar un poquito y yo digo: David pasó tiempo, antes de llegar a ese punto, él pasó tiempo apacentando ovejas, conociendo a Dios, ¿sí? Permitiendo que Dios forme su carácter, deleitándose en lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios era, ¿sí? Entonces esa fue la clave
para que David tenga guardado su corazón, incluso de resentirse o de enojarse o querer responderle al rey, porque en muchas ocasiones él intentó matarlo, ¿sí? Entonces, algo que va a permitir que la envidia no nos sobrepase, o sea, como que no nos controle, es cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros somos hechura suya, obra maestra, ¿sí? Él nos levantó para hacer buenas obras, dice. Dios habla siempre lo mejor de nosotros, y ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención. David lo sabía. David sabía quién era Dios. Incluso si nosotros nos ponemos a leer los salmos, ¿sí? David en muchos salmos dice, es como que me enoja o me angustia que los enemigos sean los que prosperen, y es como que era un corazón abierto delante de Dios. Y sabes, ese es el primer paso que nosotros debemos de tener para poder ser libres de esta envidia mala, ¿sí? Porque lo contrario de la envidia es la admiración. Qué bacán cuando tú, por ejemplo, dices, wow, qué bacán el pastor Josué, qué admiración su familia, qué admiración su ministerio, yo quiero ser como él. Pero es eso, como tener un punto de referencia, pero no, cuando ya la envidia es negativa, es como que, ay, yo le voy a molestar, o yo voy a hacer algo para que le vaya mal, o si le veo por ahí le insulto, o no sé qué, porque hay un resentimiento en tu corazón a causa de envidiar. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, es lo contrario, admiración y envidiar. Una cosa es la admiración, y eso que te da un impulso para tú poder proponerte metas, objetivos, y que va a ser como esa persona, pero de una manera sana, esforzarte y tal vez pedirle consejos para predicar mejor o para cantar o no sé qué, o a las personas que tú admiras, ¿sí? Es como, qué bacán tener esa admiración. Yo algún día quisiera ser como tú, pero hasta ahí, pero no llenarte de envidia y de rencor y enojo, porque él tiene y yo no, ¿sabes? Yo crecí sola, yo soy hija única, yo crecí solita, mis papás se separaron y yo era muy chiquitita. Y en la escuela a mí me hacían como bullying, ¿no? Siempre se burlaban de mí porque, jaja, no tiene papá. Y yo siempre era como, no tengo papá. Y así me sentía la poca cosa, así, porque yo veía que mis compañeros tenían sus hermanos, les esperaban a sus hermanos, venía el papá, los llevaba en el carro y a veces contaban que se iban de viaje a la piscina y yo en mi casa. Y yo decía como, y es como que, qué pena de mí, y a veces eso me resentía. Son una de las cosas que descubría que había en mi corazón, y miren, son hace mucho tiempo. Y eso me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque yo empecé a compararme con otros, ¿sí? Y a tomar como un papel de víctima y decir, es que ellos tienen, yo no, pero no me importa. Pero era como que guardaba eso en mi corazón, y ahora podía entender, ¿no? De que realmente Dios tiene el control de las cosas, porque yo pienso, sí, o sea, si me pongo a cambiar la historia, digo, si yo hubiera crecido con mi papá, si yo hubiera tenido más hermanos y todo, yo realmente no estuviera aquí. Yo soy de Guayaquil, mi familia es de Guayaquil, entonces por ahí ya estuviéramos. Entonces yo me pongo a ver el lado bueno, yo digo, y aquí me encanta estar, yo soy feliz de aquí, el Coca es mi vida, me puedo ir pero puedo volver, o sea, entonces, y es el punto es que yo debo enfocarme en lo que es bueno, ¿sí? Y ahora, primero, el primer paso para poder superar la envidia era reconocer y confesar. La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa y lo aparta alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser valientes para confesar, para reconocer que sí somos envidiosos, ¿sí? Que sí hay envidia en nuestro corazón. Pero ok, está bien, lo reconozco, pero no voy a permitir, como Saúl, enojarme ni resentirme porque otros tienen algo que yo no. Como segundo punto, para poder superar esta emoción mala, ¿sí? Es ser agradecido con lo que eres y con lo que tienes. La gratitud es tan importante, porque nos enfocamos en lo que sí tenemos y no en lo que no. Porque cuando tú te pones a pensar, qué lindo día, por ejemplo, gracias Señor por la lluvia, gracias Señor por el sol. Y aunque uno puede decir, pero es que todos los días pues hay lluvia, todos los días hay sol, o sea, ¿qué voy a agradecer? Pero el tema es la actitud,
Cuando yo digo, Señor, gracias porque me diste un día más de vida. Gracias porque tengo una casa. Gracias porque tengo un celular. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias porque tengo mi familia que está con vida, que está con salud. Y si nos decidimos enfocarnos en eso, entonces nuestra atención y nuestro corazón va a cambiar. Porque estamos enfocándonos en lo positivo, en lo que sí tenemos. Es ser agradecidos. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nosotros demos, en 1 Tesalonicenses 5:18, dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Él para nosotros. Y no sé si tú te has dado cuenta, hay un mito que dice que tener más te hará más feliz. ¿Han comprobado eso? ¿Sí? Y es ¿verdad o mentira? ¿Tener más te hace más feliz? ¿Tener más plata te hace más feliz? ¿Tener más novios, más novias te hace más feliz? ¿Tener más popularidad te hace más feliz? No, ¿verdad? Entonces es un mito, es como una mentira. No necesitamos anhelar lo que otros tienen, porque Dios es suficiente en nosotros y para nosotros. Amén. Solamente Él puede llenar nuestro corazón de lo que necesitamos. Al envidiar, lo que reflejamos es una carencia que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Una necesidad. Y eso es lo que debemos de poner atención. Y no tratar de opacar a otros para yo quedar bien, o porque me da rabia, opaco a otros. Ando criticando, incluso hay personas que hasta chismes inventan de la gente. Hace unos años me acuerdo que estábamos en una iglesia en Guayaquil, yo me gradué del colegio allá y por un tiempo estuve en una iglesia sirviendo igual. Y me acuerdo que había un compañero de la alabanza que siempre agarrábamos el mismo bus y nos íbamos después de los ensayos. Entonces, pero él en algunas ocasiones me acompañaba hasta mi casa, o sea, es decir, se bajaba y me acompañaba hasta mi casa porque era un poco oscuro, pero como panas. Pero aquí en corto sí me gustaba. Pero normal, o sea, normal. Entonces, y él era súper caballero, o sea, súper chévere, fresco. Entonces, bueno, y fueron como 2 o 3 ocasiones, no sé. La cosa es que pasado el tiempo me llama una líder de la iglesia y me dice, ven acá un ratito. Tú sabías que para tener una relación tú tienes que pedir permiso, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Por qué? Pues porque nos enteramos que andas de novia con el otro y ¿cómo? O sea, estás en la alabanza, tienes que ser ejemplo. Entonces, a ver, aguanta, ¿qué? Yo no soy novia de nadie, o sea, yo no he dicho así a nadie. Entonces, no, sí, a mí me vinieron a contar que tú andas de novia y que después de los ensayos se van solos y no sé qué, y no sé qué. Envidiosa, claro, después me enteré que la señorita le gustaba el chico y como siempre veía como que había un poquito más, o nos llevábamos mejor, pues la man empezó a armar chisme ahí para hacerme quedar mal. Y yo ni enterada, así yo fresca. Pero ella quería como meterle leña al fuego para que arda y para que tal vez a mí me disciplinen, yo qué sé, no sé. Entonces, mira, cuando hay envidia, cuando queremos algo que no tenemos, sí, eso es como nos lleva a actuar. Y sabes, que el Señor nos libere de eso. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y que por eso nos van a reconocer, por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Entonces, si hay algo malo en nuestro corazón, necesitamos poner atención. Y por último, algo que me encanta y algo que para mí, aunque yo digo, esto era todo, pero para mí fue una revelación en mi corazón, es que la única manera en que nosotros vamos a ser libres de la envidia es cuando nos aprendemos a deleitar en Dios. En Habacuc 13 dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es algo que necesitamos entender, y es que necesitamos encontrar la verdadera satisfacción en Cristo Jesús. Aunque me den el puesto de trabajo, aunque me suban el sueldo, aunque me promuevan, me gane, me pueda graduar de la universidad, aunque me den ese préstamo, aunque me gane la casa, aunque me case, no me case, aunque tenga una familia, aunque mi enfermedad desaparezca, aunque Dios me sane o Dios no lo haga, dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Ese es el antídoto. No tenemos otra cosa, porque si tú te has puesto a comparar con otros, eso es lo que produce un vacío más grande en tu corazón. Y más heridas, y más rencor, y cosas así. Y sabes, esto es fe, en confiar en que Dios es soberano, que Dios conoce nuestros tiempos, que Dios sabe lo que es bueno y lo que no. Cuando nosotros tenemos envidia es como que le decimos, Señor, no haces nada bien. O sea, porque estamos como diciendo, Dios, es que así no son las cosas como yo quiero, ¿verdad? Es como, imagínate, es como un insulto a Dios. No, tú no haces nada bien, Señor, porque así no es como es, ¿verdad? Entonces, cuando yo decido encontrar la satisfacción en Cristo Jesús, ¿sí? Eso me va a generar paz, ¿sí? Una liberación que no te imaginas. ¿Por qué? Porque yo empiezo a aprender a confiar en Él. Dice en el Salmo 37, dice, confía en Jehová y haz el bien. O si no, confía en el Señor y haz el bien. En vez de preocuparte por envidiar, ¿sí? Aquí David nos aconseja algo tan sencillo, pero que sí cuesta, que es confiar en Dios, ¿sí? Que no nos dejemos distraer por lo que otros tienen, el éxito que otros tienen. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos. Yo una vez le abrí mi corazón a mi líder y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya, ahí quedé. Dios se olvidó de mí, yo creo que... No, o sea, la edad que tengo, yo soñé, yo había soñado en mi juventud, en mi adolescencia, casarme a los 25. No les voy a decir cuántos años tengo, pero todavía no pasa. y claro, ya cuando cumple 25 va pasando. Y eso me hizo como resignarme y llenarme de resentimiento. Y, ¿saben? Me costó como reconocer que sí me había resentido con Dios porque Él no hizo como yo quería las cosas. Y después, obviamente, todo tiene un propósito y iba entendiendo que hay tantas cosas que Dios tiene que mejorar en mi carácter, en mis emociones, en mis actitudes, en todo, para poder conllevar una familia, ¿sí? Para poder sacar adelante una familia. Entonces, todavía no estaba tan lista. Y es como que soltar ese resentimiento, soltar el control, como veíamos hace unas semanas, ¿sí? Soltar el control y decirle, Dios, yo confío en ti. Yo decido alegrarme por lo que sí soy y por lo que sí tengo. ¿Qué tienes ahora? ¿Dinero? No. Capaz no. Y si tienes, ¿eso te hace feliz? ¿Eso llena tu corazón? No, a la final sí, te vas y te comes algo rico, te compras ropa, pero ahí quedó. Y queda un vacío en tu corazón. Y qué error, primero, o sea, el error que cometemos es compararnos. No te compares. Dios te ha hecho único, inigualable, eres único en tu clase, como dice Shrek. ¿Sí? Eres único en tu clase. Dios te conoce perfectamente y sabes, en eso, en esa soberanía, en esa verdad, es que debemos de descansar y gozarnos, alegrarnos, porque no estamos solos. No es que porque no te casaste, fracasaste, porque no te graduaste de la universidad, eres un fracasado. No, no te compares. Nazari me decía, Dios redime el tiempo. Y en esos momentos de oscuridad, de depresión, de tristeza, es donde tú tienes que aprender a rendirte, me decía, y soltar y hablar lo que sientes. ¿Sí? Cuando hablamos, soltamos lo que sentimos. Y después nos damos cuenta que no es tan grave o no es tan peligroso, no es tan feo como lo vemos. ¿Sí? Y tenemos el descanso de que Dios está con nosotros. La fe es la cura de la impaciencia. La impaciencia tiene la raíz de envidiar. ¿Por qué? Porque es como que, ay, yo también quiero, ay, yo también quiero. Pero la fe es la cura de eso. ¿Tú crees que Dios tiene el control de las cosas? ¿Sí o no? Amén. ¿Sabes? Está bien dudar de eso. Pero lo correcto es ir delante de Dios, Señor, me cuesta entender que tienes el control. Me cuesta soltar esto porque yo quiero que me des a ese man o esa man. Pero te entrego, Señor. Decido gozarme en quien yo soy. Amén. Amén. Así que quiero animarte para que podamos entender que no necesitamos ser como otros. Dios nos hizo únicos e inigualables
Y una de las cosas es, primero, reconocer. Reconoce cuando te da envidia de la vecina, del vecino, del man que tiene carro, del man que tiene plata, buen trabajo. Reconoce eso y dile, Señor, tú sabes que yo deseo esto, pero te entrego, Señor, tú tienes el control. Gracias, porque lo que tengo está bien. Si tú me quieres dar más, chévere. Pero si no somos felices con lo que ahora tenemos, ¿cómo Dios nos va a dar más? ¿Verdad? Entonces permitamos que el Espíritu Santo traiga la convicción a nuestro corazón de no compararnos, de no ser como otros, porque somos suficientes en Dios. Dios ya nos creó así tal cual somos, Él nos ama. Amén. Entonces, la envidia es una emoción poderosa, ¿sí? Pero depende de nosotros cómo la alineemos, ¿sí? Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Ahí con tus ojos cerrados. Piensa en todas las cosas que tal vez has anhelado, que le has orado a Dios y que no han pasado. Y tal vez en tu corazón se llenó de resentimiento, de duda, pensaste, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, o ¿qué será lo que Dios tiene para mí? Pero sabes, Dios en esta noche te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Y son planes de bien y no de mal. Confía en eso. No necesitas compararte, porque para mí eres único, única. Yo te creé. Y si has estado esperando algo y no llegas, porque yo estoy trabajando en tu corazón para que no lo eches a perder. Tal vez por inmadureces, tal vez porque todavía tienes un corazón lastimado. Yo estoy trabajando en ti. Confía en eso, dice Dios. Deleítate en mí. Deleítate en quien tú eres en mí. Tú eres el hijo y la hija amada de Dios. Permite que el Espíritu Santo hoy se lleve todo resentimiento. Suelta lo que has estado esperando y tal vez no ha llegado. Entrégalo delante de Dios. Dios tiene planes mejores. Dios quiere hacer cosas mejores contigo. Para que cuando seas sano, libre, también puedas ayudar a otros a avanzar. No te compares. No te compares. Así como eres, Dios te ama. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás sanando nuestro corazón. Señor, perdónanos por la impaciencia, perdónanos por compararnos, perdónanos por guardar resentimiento en nuestro corazón, a veces enojo, y que hemos lastimado con actitudes a las personas que nos rodean. Yo oro, Espíritu Santo, que tú nos guías a toda la verdad y podemos aprender a soltar esta envidia, a soltar este deseo que nos lleva tal vez a hacer cosas malas. Señor, queremos aprender a confiar en ti, que aunque suceda o no suceda lo que estamos pasando, decidamos alegrarnos en ti. Aún así, aún suceda o no, aún así nos alegraremos en ti, porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Tú nos rescataste, tú nos amas y tú eres el antídoto perfecto para todo lo que nos cuesta, Señor. Gracias, Dios, porque traes libertad, traes paz a nuestros corazones, Señor, y podemos soltar toda comparación, toda envidia, todo enojo, todo resentimiento, y decidimos, Señor, caminar creyendo en ti, confiando en ti.